Iglesia Cristiana Bíblica Misericordia y Reconciliación tiene el agrado de invitarte a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana en el Salón Valle del Sur, ubicado en la calle Trigo número 197, Colonia Valle del Sur, Iztapalapa, Ciudad de México, casi en el cruce entre Ermita Iztapalapa y el Eje 3 Oriente. Te esperamos. Es santo nuestro Dios y esa santidad es la que nos demanda a nosotros santidad. No podemos tener comunión con un Dios santo a menos que nosotros estemos santificados con Él y por Él. ¿Sí? Y pues es importante que lo podamos entender porque vamos a estar en esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo de la carta a los Efesios, que podamos entender el aspecto de lo que era la vida de una persona, ese viejo hombre, ese antiguo ser que se proclamaba dueño de su verdad, de las cosas de este mundo. Y vamos a estudiar juntos, si me acompañan por favor, a la carta a los Efesios, al capítulo número 4, donde hemos estado estudiando, donde hemos estado leyendo. Y nos vamos a adentrar en un tema que va a resultar muy chocante, y lo digo en esos términos, muy chocante para la carne, para nuestra carne, que está acostumbrada a tener la razón, y si no la tiene, no le interesa lo que las demás personas puedan aportar a su vida. Efesios capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 17. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es un mandamiento, es una verdad que Dios demanda de nosotros, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando Dios, y eso guárdalo en el corazón, cuando Dios te pide algo, es porque lo podemos vivir en Cristo. Por supuesto que es imposible vivirlo fuera de Cristo, porque solo Cristo nos hace verdaderamente libres para obedecer a Dios. Pero estando en Cristo, siendo discípulos de Jesús, esto es un requerimiento que no está sujeto a interpretaciones, a si tengo ganas o no tengo ganas, si me levanto de buenas o no me levanto de buenas. Es una demanda del que es 3 veces santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vamos a orar y pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que nuestro corazón no se endurezca. Señor, aquí estamos delante de ti y nos conoces perfectamente. No hay nada, Señor, que se oculte delante de tu mirada. Tú conoces nuestra entrada y nuestra salida, nuestro andar, nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Señor, tú profundizas en los pensamientos del hombre, conoces nuestros corazones y sabes y conoces cómo estamos cada uno el día de hoy delante de ti. Te ruego, Padre, que nos hables tan profundamente el corazón, que no tengamos más que seguirte a ti, que no tengamos pretextos para ir a la derecha o a la izquierda, sino que podamos responder a este llamado que tú nos haces. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos esta mañana. Amén. El día de hoy hay una gran multitud de opciones donde poder asistir y donde podernos congregar. Todas las congregaciones, las religiones, las denominaciones, todas proclaman tener la verdad. Todas, absolutamente, todas. No hay un solo pensamiento teológico que pueda autodefinirse como un error. No, todos se proclaman como protectores de la verdad de Cristo. ¿Sí? Y resulta muy difícil en nuestros tiempos poder sopesar las cosas, poder determinar qué sí y qué no, dónde sí y dónde no, qué escuchar y qué no escuchar.
Y la verdad es que como nunca antes en la historia, como nunca antes, necesitamos tener el sello de la vida de Cristo en nuestras vidas para que se haga vigente y verdadera nuestra fe. ¿Sí? Porque no se trata de una denominación, de una agrupación, de una religión, no se trata de ello. Hace unos días me enviaron un video de una persona católica romana que predicaba buscando que los evangélicos, que los protestantes se volvieran al catolicismo. Y tú lo escuchas hablando con tanta elocuencia y vehemencia a favor y pidiendo a los protestantes que se vuelvan católicos romanos, ¿sí? De tal manera que dices, bueno, de verdad está persuadido, está convencido de lo que está haciendo. No hay duda de ello. Y yo en oración le decía a Dios, Señor, qué complejo es para cada uno de nosotros asumir el papel que nos corresponde en esta vida, el plan que tienes para cada uno de nosotros, porque hay un montón de opciones. Y entonces, cuando nos fijamos en las Escrituras y vemos que el sello de Dios en una persona es la santidad, que la persona camina aborreciendo el pecado, no justificándolo, aborreciendo el pecado, ese es un sello del Espíritu de Dios que está obrando y está operando en la vida de una persona. Dice entonces aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, no es una cuestión de opinión, no es algo atribuido al apóstol Pablo, es de el Señor, que ya no andéis, es una orden para aquellos que nos decimos cristianos, es una orden, ya no andéis como andan, que andéis como los otros gentiles. Este grupo de personas que estaban leyendo la carta del apóstol Pablo eran gentiles. ¿Y qué les está pidiendo? Ya no andes como el resto, ya no andes como el mundo propone, ya no andes de la manera y a la usanza que tenías antes de venir a Cristo. Ese estilo de vida ya no te pertenece estando en Jesús. Ya no puedes seguir en las mismas cosas que antes hacías, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo anda la mayoría de las personas hoy en día? Este fin de semana, sencillamente, ¿cómo andan las personas? Andan con un entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecimiento quiere decir obscurecido, apocado, opacado, ¿sí? Su entendimiento no tiene la luz necesaria para darse cuenta en qué se están involucrando con todas estas festividades. Están entenebrecidos sus pensamientos, ¿sí? Y la Biblia, Dios nos dice, olvídate de esa forma de vida que llevan los otros gentiles. Es que la mayoría lo hace, sí, pero tú no eres la mayoría, amado. Tú fuiste convocado a ser parte de un pueblo que no es el resto de los gentiles. Dios quiere que sean, y probablemente muchos vayan a ser rescatados, pero en este momento tus amigos, tus familiares, la gente que te rodea, está viviendo en otro canal completamente, en otra sintonía. Por lo tanto, la Biblia a mí y a ti me demandan que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. ¿Cómo es alguien que vive en la vanidad de su mente? Ahorita lo vamos a estudiar bien para que podamos entenderlo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Es decir, Dios no está en sus decisiones, Dios no está en sus acciones, no le pertenecen a Dios. No piensan en que Dios puede o no estar de acuerdo con sus puntos de vista. No está presente en sus pensamientos. Simple y sencillamente viven ajenos. Viven en su propia dinámica, viven en su propio estilo de vida, conforme a los estándares que las personas, los influencers, la gente de la élite, etcétera, les van dictando. Viven en otro canal completamente. Es como si estuviéramos en dos reinos distintos. Sí, vivimos aquí, pero no pertenecemos a este reino.
Y por lo tanto, nuestro pensamiento va más allá de lo que las circunstancias nos están demostrando y nos están demarcando. Necesitamos despojarnos de todas estas cosas que veníamos acostumbrados a hacer. ¿Sí? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué son ajenos a la vida de Dios? ¿Por qué el ser humano es ajeno a la vida de Dios? ¿Porque no tiene posibilidad alguna o porque hay ignorancia en su vida? De acuerdo a las Escrituras, dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué una persona tiene el entendimiento entenebrecido? ¿Por qué no hay luz? Porque hay ignorancia. El ignorar el plan de Dios, el ignorar la voluntad de Dios, promueve congregaciones llenas de personas que viven justificando sus vidas pecadoras. Que dicen, yo sigo siendo pecador y así Dios me ama. Ya Dios no me ve a mí, ve a Cristo en mí y por lo tanto puedo seguir mi vida al estilo que venía haciendo, nada más con algunas reformas a mi conducta. Amados, así no aprendimos de Cristo, como vamos a ver. No es el plan ni es el camino de Jesús. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay esta ignorancia? Porque hay rebeldía en el corazón del ser humano. Porque el ser humano decide ignorar el plan de Dios. Decide hacer a un lado lo bueno que ha sido Dios con él y prefiere tomar en cuenta mis éxitos, las cosas que he hecho bien, las cosas que puedo jactarme y decir, no hombre, yo tengo un buen trabajo, yo tengo esto, yo tengo aquello, mi dinero me ha costado, mi esfuerzo me ha costado, me he quemado las pestañas leyendo un montón de libros como para meterlos debajo del cajón, echarlos ahí en el cajón. No es, esto es lo mío, esta es mi vida. Esa es la propuesta de la mayoría de la gente. Hay en ellos una ignorancia y una dureza voluntaria, porque hay suficiente de Dios en el mundo para darnos cuenta que tenemos que voltear a buscarlo. El simple hecho de tener un día frente a la naturaleza nos puede llevar a considerar a Dios. No nos salva, ciertamente, no nos lleva a Cristo, pero sí nos pone en el camino de buscar a Dios, sí nos puede hacer pensar en Dios. Y es simplemente un hecho natural. Amados, la Escritura nos enseña de manera muy clara que hay una dureza en el corazón del ser humano, del hombre. Y por esa dureza se decide ignorar a Dios. Sí, por esa dureza se decide ignorar a Dios. Continúa diciendo la Escritura, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y esto es importante que te lo guardes en el corazón, amado, que lo tengas presente, que lo guardes en tu corazón, porque es de mucha, mucha importancia. Después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué significa esto? Que si tú endureces y decides ignorar a Dios, la sensibilidad que puedes tener para buscar a Dios puede perderse. Tú como ser humano puedes mirar al cielo y decir, wow, qué grandes y hermosos son los cielos. Y cuando salimos fuera de la ciudad y vemos los cielos azules, decimos, cuán grandes, oh Dios, tu fidelidad. Cuán grandes son los cielos, Señor. Y cuando miramos a la naturaleza, podemos decir, Señor, cuán grande eres, cuán hermoso eres. Esa sensibilidad que Dios puede estar trayendo a tu corazón, se puede comenzar a diluir, se puede comenzar a perder si tú decides ignorar a Dios y endurecer tu corazón. ¿Sí? Amado, si estás siendo sensibilizado por Dios, si las cosas de Dios comienzan a hacerte atractivas, comienzas a pensar en Él, comienzas a decir, Señor, ¿tú qué es lo que quieres de mi vida?
¿Tú qué es lo que deseas para mí? Y comienzas a pensar y a considerar a Dios en tus caminos. Eso es sensibilidad. No quiere decir que ya eres salvo, no vayas a engañarte. No quiere decir que ya estás del otro lado. Estar sensible, lo único que significa es que puedes avanzar, que puedes buscar a Dios porque existe cierto grado de ternura en tu corazón. Dios en su misericordia comienza a enternecer tu corazón. Lo que era un corazón de piedra y decías, no, yo no quiero, yo y mi religión, yo y mi manera de pensar, comienza a ablandarse. Esta sensibilidad que Dios provoca en tu corazón puede perderse si decides ignorar continuamente su llamado a la misericordia y a su misericordia y a su buena voluntad. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Se entregaron. Cuando hay una pérdida de sensibilidad en el ser humano, cuando el ser humano deja pasar muchas veces las oportunidades que Dios nos brinda, la consecuencia es que te entregas a la maldad. Te vas entregando a tu pasión, te vas entregando a tus deseos. Quieres esto y como ya hay una pérdida de la sensibilidad, de la búsqueda de Dios, vas a empezar a caer y a recaer y a recaer y a recaer. Porque no estás siendo sensible, porque estás decidiendo pasar por alto la buena voluntad de Dios que te invita a que dejemos de vivir como vivíamos y le sigamos. ¿Sí? La Escritura entonces nos dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregan, es un acto voluntario, amado. Tú eliges, tú estás decidiendo avanzar para entregarte a una manera de vivir que Dios no planeó para ti. ¿Sí? Por eso está escrito, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la gloria de Dios, ¿a causa de qué? Del pecado. Y es una decisión pecar, amado. No es que estés obligado a hacer lo malo. Puedes decidir no hacer algo en contra de Dios. Entonces se pierde la sensibilidad y cuando la sensibilidad hacia las cosas de Dios se pierde, nos entregamos. El engaño del pecado hace su aparición. Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios tiene una opinión respecto a la conducta del ser humano. Dios tiene algo que decir acerca de la forma de vida del ser humano. Y la manera en la que lo expresa es, la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra las acciones, contra la impiedad que cometen los seres humanos, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Sí, ciertamente hay personas que pueden ser más sensibles a Dios que otras, y pueden entender cosas de manera más aventajada que otros, pero eso no significa que todos estemos en cero, que no podamos avanzar o que no podamos tener responsabilidad en cuanto a buscar y conocer acerca de Dios. Sí, Dios ocupa su gracia para poner en nuestro corazón el momento oportuno de decir qué estoy haciendo y hacia dónde voy. Esas preguntas provienen del cielo, no provienen de ti. Es Dios tomando la iniciativa, saliendo Él a buscarte, pero existe una responsabilidad tuya de responder. Y esta responsabilidad tuya
es cómo voy a responderle a Dios respecto a lo que estoy entendiendo de Él. Pero aquí nos dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y cada persona, amado, cada persona tiene un conocimiento distinto de Dios, o empezó de manera distinta a buscar a Dios. Dios así lo quiso. Le fue manifiesto de manera personal. Porque las cosas invisibles de Él no son cosas visibles, son cosas invisibles. Su eterno poder y deidad, repito, la creación publica a Dios. ¿Qué publica de Dios? Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Tú crees que cuando un químico está ahí con su microscopio, un físico está ahí con su investigación, no ve las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho? ¿Cuántas veces te has enterado de que hay gente que se dedica a la ciencia que al estar investigando dice, no puede ser que esto haya surgido de la casualidad? Y terminan volviéndose en creyentes. ¿Sí? ¿Qué los motivó? Las cosas hechas. ¿Por qué razón un científico, por ejemplo, el científico que descubrió el ADN del genoma humano, era ateo hasta que descubrió el que él llamó el libro de la vida del ser humano, donde vio las instrucciones precisas que hacen que el ser humano sea un ser humano y no un chango, que hacen que el ser humano sea un ser humano y no una mandarina o una naranja? Él ve las especificaciones y que dejó de ser ateo. En ese momento, él, por ver las cosas hechas, dice, esto no es posible de otra manera más que haya un diseño, un arquitecto, un constructor que haya hecho todo esto. Y se vuelve, ¿sí?, por medio de las cosas hechas. Por eso dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Todas las cosas que tú ves que Dios ha hecho a tu favor, te hacen responsable, amado. Te hacen responsable de seguirlo. Abren el camino de volverte a Dios. Y no hay excusa, y no hay pretexto. Y puedes tratar de voltearte hacia otro lado y decir, no, yo no quiero ver esto, yo no quiero escuchar esto, pero las cosas hechas en tu vida, en la gente que te rodea, alrededor, en la creación, todo te grita que Dios existe y que lo busques. Es Él quien lo hace. Eso se llama gracia, buena voluntad. Que entendamos cosas que entendamos que Dios nos llama por medio de las cosas hechas es gracia. Sí, todavía falta camino para llegar a la gracia que está en Cristo, pero ya es gracia el comenzar a entender por medio de las cosas hechas. Ya es buena voluntad de Dios. Sí. De modo que no tienen excusa. No hay una sola persona. No se va a presentar una sola persona. Ni los mayas, ni la gente de antaño. No hay excusa. Ninguna persona podrá decir, yo no sabía. De una u otra manera Dios habla. Cuando estás en la cama y estás enfermo, Dios habla. A través de sueños Dios habla. A través de la creación Dios habla. Dios está continuamente hablando con el ser humano, continuamente. El ser humano endurece el corazón, pero todo el tiempo te está llamando Dios, te está buscando. Entonces dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, a lo mejor no es el conocimiento de alguien que lleva algún tiempo asistiendo a una congregación, pero el hecho de que haya cosas en tu vida que te das cuenta que Dios te está hablando, que está buscándote, que te está amando, son responsabilidad sobre tu vida. ¿Sí?
Son cosas que Dios va a demandar de ti. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entendiste que hay un Dios, pero no le estás glorificando. No estás en tus pensamientos con la idea de voy a darle gloria. No, eso no aparece en la mente de las personas que tienen entenebrecido su entendimiento. No lo quieren, lo rechazan de hecho, se vuelven rebeldes. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. De inicio, la gratitud y la falta de darle la gloria a Dios genera que sus pensamientos se envanezcan. Entonces, si no es Dios, si no se trata de Dios el que me está ayudando, es la madre naturaleza, ¿verdad? También es madre y se llama naturaleza. También es la casualidad, la suerte, y empieza el ser humano a tratar de poner calificativos a las cosas que sabe que han sucedido a su favor. Es la suerte. No, amado, no quieras quitarle la gloria a Dios. Fue Dios quien te fue a ayudar, fue Dios quien te rescató, fue Dios quien te convocó a salir de ese estado, quien te salvó la vida cuando estabas en ese hospital, fue Dios. Que no quieras darle la gloria porque eres rebelde es distinto, pero fue Dios el que lo hizo. No quieres darle la gloria a Dios y eso provoca un envanecimiento en tus razonamientos. Saco a Dios de la ecuación y entonces, ¿quién fue? ¿Quién me ayudó? Porque no era yo no podía. Algo más fue. No, fue fulanito de tal, de no haber sido por la ayuda de mi pariente. No, amado. Dios es el que es digno de recibir toda la gloria, porque aunque haya sido por medio de un pariente, fue Dios quien envió a ese pariente, quien puso en su corazón, ve y ayúdalo, acércate, llámale por teléfono, cuando estabas ahí pensando en las cosas de suicidio y así, en ese momento llegó la llamada. ¿Sí me doy a entender, amados? Hace algún tiempo vi el testimonio de una persona que en la madrugada sueña que tiene que vestirse, y con esto no quiere decir que todos los sueños sean de parte de Dios, solamente estoy diciendo que este en lo particular sí fue, donde Dios le decía en su mente, vístete así y así, ponte una calceta roja, vístete búscate una playera amarilla fosforescente, unos shorts rojos, así, un ropaje completamente fuera de lo normal. Y agarras tal carretera y vas, y en tal lugar, en tal carretera, en tal kilómetro, ahí te paras y te bajas y esperas. Pues ahí buscó el amigo lo que Dios le dijo que se vistiera así, 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 y fue y se paró donde él dijo, sin entender absolutamente nada. Cuando de repente pasa un carro con una velocidad bastante acelerada, y unos metros más adelante, porque iba muy rápido, se frena, se echa en reversa, se baja un hombre tembloroso, y lo ve y cae de rodillas, diciéndole, Dios me ama. Y el otro no sabía de qué hablaba. Es que Dios me ama. Yo iba camino con toda velocidad a tirarme con mi auto al precipicio. Y todavía en mi pensamiento dije, Señor, si me encuentro a un hombre con tales características y así vestido, sé que me estás buscando. Y así se lo encontró en una carretera completamente solitaria y se dio cuenta que Dios lo estaba buscando. Amados, Dios tiene maneras, es multiforme la gracia de Dios. Sí, es distinta de muchas maneras la gracia de Dios. Pero aquí lo importante es qué haces. Te regresas para darle la gloria como aquel leproso que regresó, se postró y dijo gracias y se arrodilló y dijo Señor, tú eres Dios y adoró a Cristo. Tanto que Jesús le dijo, solo este samaritano vino para dar gracias. ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? Amados, Dios hace cosas por mucha gente, pero solamente algunos deciden darle la gloria a Dios. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esta es la forma de vida del viejo hombre, envanecido en sus razonamientos, donde la gloria de Dios, el darle la gloria a Dios está fuera de su ecuación, fuera de sus pensamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que genera el entenebrecimiento del corazón? Sacar a Dios
de tu vida. Ignorarlo. Eso va a dar el resultado de que cada vez vas a ir entendiendo menos acerca de Dios. En lugar de avanzar y de conocer más de Dios, te vas endureciendo. No, y esto no, Señor. Y esto no, ¿por qué me tienes que pedir esto? Y eso a la larga va endureciendo tu corazón y te vas entregando cada vez más. Y lo poco de luz que estaba llegando a tu vida comienza a oscurecerse, porque te estás revelando. En lugar de caer y decir, Señor, perdóname, he sido un pecador, he pecado contra Dios y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. En lugar de ir y clamar por misericordia, te endureces y te alejas. Eso hace un corazón endurecido. Alejarse, irse más hacia atrás, decir, no, esto no. Es una persona envanecida en sus pensamientos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Desde luego que la persona cree que es sabia, pero para Dios es un necio, porque no está entendiendo que Dios le está llamando, está teniendo misericordia de él. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. No fue Dios, fue la suerte, en cosas corruptibles, en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en lugar de entender la buena voluntad de Dios, eliges voluntariamente tú decir, no es Dios. Es la serpiente, es el pajarito, es que vi la naturaleza, pasó una estrella fugaz y me vino un pensamiento en ese momento, y comienzas a darle sentido al horóscopo, a las cosas que no tienen sentido, cuando es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está convocando y te está diciendo, vuélvete, conóceme. Por eso dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, como consecuencia de esta actitud de no querer reconocer a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sabes quién detiene tu maldad? Dios. ¿Quién está estorbándote para que no vayas de mal en peor? Porque si no, tú te entregarías. Y cuando te dice aquí la Biblia que los entrega a la inmundicia, simplemente es que Dios deja de pelear contigo. Te deja que tú asumas por completo el rol de capitán de tu vida. Y te das con todo, porque Dios ya no va a meter sus manos contigo. Ya no las va a meter. Te deja que te entregues. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Quieres creer que no fui yo? Te dejo creer que no fui yo. Y te entregas. Y a un mal mayor le agregas otro. Y una mentira viene con otra mentira. Y vas agregando más maldad y más maldad y más maldad. Y nadie te detiene. ¿Por qué nadie te detiene? Porque no quisiste contemplar a Dios en tus caminos. Porque no quieres detenerte y decir, Señor, sálvame. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Hazme una nueva criatura, Señor. No importa cuánto tiempo tenga de asistir a una congregación o de creerme cristiano. Hazme una nueva criatura. Dame un nuevo comienzo, Señor. Pero no. Tú decides no tomar en cuenta a Dios, quieres mantenerte en tus pensamientos, en tus razonamientos. Está bien. Pero te vas a estrellar una y otra y otra y otra vez. Y te va a doler. Y vas a preguntar, ¿por qué Dios no me ayudó si es tan bueno? Porque tú no quieres reconocerle ni darle gloria. Porque tú no quieres entender que no es la suerte la que te ha llevado. Porque no quieres entender que ha sido tu corazón el que se ha rebelado contra Él. Por esa razón, Dios no tiene por qué meter las manos cuando tú no quisiste que las metiera. Cuando tú le dijiste, no quiero darte gloria. Sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es que es más fácil creer a la mentira, amado. Es más sencillo que alguien que ha vivido un divorcio te diga, no, pues es normal,
Pues sí, has decidido creer en la mentira. Si tú eliges que quien sea tu terapeuta sea alguien que tiene 5 divorcios, no puedes esperar que te hable bien acerca de cuestiones familiares, ¿verdad? Que te ayude a salir adelante. ¿Qué estás haciendo cuando vas a buscar a ver qué consejo se te acomoda, amado? ¿Qué haces? En lugar de buscar el consejo de Dios, buscas el consejo de alguien que esté igual que tú, que te diga lo que quieres oír. Sí. No, amado, no te hagas eso. No te causes más daño. Vuélvete al consejo de Dios y Dios se volverá a ti. Sí. Por eso dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es el cual es bendito por los siglos, por los siglos. Amén. Es decir, tú decides y has elegido darte el consejo de otras personas. Que otros dictaminen lo que debes hacer en tu vida. Que otros influyan en ti, en lugar de dejar que sea Dios el que influya en ti. ¿Sí? Este es el estilo de vida de los otros gentiles a los que se refiere Efesios. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4. Versículo 20 en adelante. Bueno, vamos a leer nuevamente desde el 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya leímos cómo andan los otros gentiles. ¿Sí? Que andan en la vanidad de su mente, en sus razonamientos, se envanecieron, etc. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ya lo leímos en Romanos. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. A ver, amado, Cristo no es lo que has venido viviendo durante toda tu vida. Cristo no es y no ha enseñado a que puedes seguir en tus pecados y decirte cristiano. No es lo que Cristo ha enseñado. Más, como dice aquí, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cristo no te enseña a envanecerte en tus razonamientos. Cristo no quiere que seas más feliz, quiere que le rindes gloria a Él. ¿Sí? No quiere que seas más rico, quiere que te rindas a Él y le glorifiques. Eso es lo que Dios quiere. Pero como no decidió no tener en cuenta a Dios ni darle gloria, se envanecen nuestros razonamientos. Pero para aquellos que aprendemos de Cristo, sabemos que Cristo lo único que pensaba es en la gloria de su Padre. Pensaba en la gloria de Dios. Y nosotros no podemos ser distintos a esa manera de pensar. Que todas tus decisiones sean encausadas a la gloria de Cristo. Que toda tu vida sea encausada a la gloria de Jesús. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es decir, no puedes decir, soy cristiano mientras sigo viviendo mal. No se puede, porque no es eso lo que aprendemos de Cristo. Continúa diciendo, si en verdad le habéis oído. Si en verdad, mira, amado, puedes tener 30 años, 31 años, 40 años de caminar cerca o pretendiendo ser cristiano. Puedes decirlo. Pero el verdadero sello del cristianismo es que la imagen de Cristo se está formando en tu vida. ¿Sí? No importa que estés en China, en Taiwán o donde quiera que estés. Es la imagen de Jesús la que se está formando en tu vida. Si en verdad le habéis oído, es decir, que Cristo va en contra del mundo, va en contra de tu antigua manera de vivir, va en contra. No, Jesús no nos enseña a mejorar tu vida, Jesús te enseña a volver a empezar, a nacer de nuevo.
Jesús no quiere que tú seas feliz y busques tu felicidad. Jesús quiere que busques su gloria y como consecuencia te vas a sentir lo que significa ser sumamente dichosos. Pero es una consecuencia de darle la gloria a Dios. Las bienaventuranzas, que quiere decir sumamente dichoso, es una consecuencia de darle la gloria a Dios, de buscar a Dios. No es que Dios en automático te va a dar una felicidad abrumadora. No. Si tú buscas sinceramente a Dios, la consecuencia de tu búsqueda será libertad, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Vas a saber lo que significa crucificar la carne junto con sus pasiones y sus deseos. Pero esa es la consecuencia de seguir a Dios, de obedecer a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué la gente hoy en día, aunque vaya a congregaciones, no le es posible vivir en santidad? Porque no está siguiendo a Cristo. Porque si en verdad le hubieran escuchado, como dice aquí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. No es normal que una persona después de 20 años de caminar con Cristo tenga los pecados que tenía antes. No es normal. No está caminando, no lo ha escuchado. No ha sido verdaderamente libre. No es normal que una persona que tenía problemas con alguna adicción, después de 20 años y decirse cristiano, siga teniendo esos problemas. No es normal, porque no es lo que aprendemos así de Cristo Jesús. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Es importante que aprendamos a discernir las cosas. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que antes vivías, que creías que eran tus anhelos, tus metas, son deseos engañosos. Si tú colocas una única meta en tu corazón, vivir para la gloria de Dios, no tienes idea de la dicha que viene como consecuencia de ello. No tienes ni idea, de verdad. Vives una vida bien diferente, bien distinta. Pero el viejo hombre quiere lo que tenía antes. Quiere seguir gobernando. Quiere seguir siendo aquel que toma las decisiones y las riendas de su vida. De tal manera que no alcanza a vivir en la paz y en el amor que Dios ofrece. ¿Sí lo vamos entendiendo? Por eso dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir. Estas cosas que hemos leído en Romanos, que se envanece el ser humano, que te entregas a toda la lascivia, todas estas cosas son parte de una vida pasada, de algo que ya no debe de existir en la vida de un cristiano, si en verdad habéis escuchado a Cristo. Porque donde haya lugares en donde Cristo no es escuchado, donde Jesús no es glorificado y no se predique a Cristo y sus palabras, entonces probablemente no se esté enseñando a Jesús. ¿Te van a hacer sentir cristiano? Sí, probablemente sí. Te van a decir, no, tú ya eres salvo y una palomita, ¿no? No es eso lo que debes de buscar. Busca darle la gloria a Cristo y solo a Cristo Jesús. Sí. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tiene un corazón perverso y engañoso. El viejo hombre, como dice la Escritura, perverso y engañoso es el corazón de los hombres. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Y la buena noticia, ¿cuál es? Dice Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo. Un corazón que ande en mis estatutos y camine conforme a mis preceptos. Y ese corazón bueno, ese corazón nuevo, ya no es el mismo que está hecho o formado en los deseos engañosos, sino que cambia la naturaleza del ser humano. Ya no tienes por qué seguir haciendo las mismas cosas que antes hacías. Ya no tienes por qué hacerlo. Aunque te digan, es normal,
El único que conozco que le dijo a Eva, hazlo y no moriréis, fue Satanás. No te pasa nada, aunque lo hagas, fue Satanás, amado. No le vayas a andar creyendo al diablo diciendo, así es, somos pecadores, y ya, no hay más. No te queda otro más que entregarte. Ten mucho cuidado, porque Satanás es el único que le dijo a Eva, no moriréis. ¿Sí? La santidad es consecuencia de conocer a Cristo. Es consecuencia de conocer a Cristo. No es que nos ganemos el cielo por caminar bien, caminar rectamente, sino es la consecuencia de conocer a Jesús. ¿Sí? Así que, amados, te invito a que consideres tus caminos, a que te replantees tus objetivos y tus metas. ¿Le vas a seguir dando la gloria a tus acciones o vas a cambiar y vas a darle la gloria a Dios? Y tus acciones serán para la gloria de Dios, para que Él sea engrandecido. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que hacer dos cosas como cristianos. Número uno, despojados del viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Y ya tienes un nuevo corazón, tienes una nueva naturaleza. Por lo tanto, necesitas renovar el espíritu de tu entendimiento. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que estar expuesto a la palabra de Dios. Necesitas que la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3. A partir del versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya soy salvo, hermano, ya soy cristiano, ok, no tengo por qué dudarlo. Pero si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No vas a andar buscando las cosas de abajo. ¿Sí me doy a entender? Una persona que ha nacido de nuevo, ¿dónde va a poner su mirada? En las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué hace un creyente buscando las cosas de este mundo y la gloria de este mundo? No ha conocido a Cristo. Si alguien pone su mirada en las cosas de la tierra, entonces no ha resucitado con Jesús. Está poniendo su mirada en las cosas de la tierra, no en las cosas del cielo. Los que han resucitado con Jesús piensan en la eternidad. Viven a la luz de la eternidad. Piensan en que la eternidad está a la vuelta de la esquina. Se esfuerzan y buscan de Dios porque saben que en cualquier momento Dios los llama y están en paz. Sí. Por eso dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amado, no puedes seguir diciéndote creyente, no te engañes, y al mismo tiempo no poner la mirada en las cosas de arriba, y al mismo tiempo estar buscando la complacencia y los deseos de esta tierra. Eso es del viejo hombre. Si resucitaste con Cristo, entonces, ¿dónde vas a poner tu mirada? En las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense cómo es la misma exhortación. No puedes seguir siendo lo mismo y decirte cristiano. No puedes seguir en las mismas cosas y decirte creyente y decirte seguidor de Jesús. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en los cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Qué significa que vivían en ellas? Que en ese momento ya no. Tenían su mirada puesta en las cosas de arriba. Sí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Pablo da por sentado que un creyente no anda metido en fornicación, que un creyente no anda metido en pasiones desordenadas, en deseos y avaricias, etc. Esas cosas se dan por sentado que un creyente, que un nuevo nacido, ya no las tiene porque se arrepintió. ¿Sí? Cuando recién se convierte alguien, tiene que luchar contra ciertos hábitos y ciertas reacciones que tenía antes. Pero es cuando recién se convierte, ¿eh? Cuando se lleva tiempo, ya no tendría por qué ser parte de la vida natural. Continúa diciendo, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Ira, dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Hay que aprender a perdonar. Enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amados, el arrepentirse, el despojarse del viejo hombre, es algo que tiene que existir, sí o sí. Aprender a controlar la ira, el enojo, tener dominio propio es parte de tu relación con Dios. Tiene que ser parte. Tú quieres aprender a gobernar tus reacciones, humíllate delante de Dios. Busca a Dios y Él te va a ayudar a gobernarlas. Sí. Continúa diciendo, vestidos pues como a escogidos, dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el pleno conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Es decir, Cristo es el que va a gobernar la vida de la nueva criatura. ¿Sí? Y al principio, sí, en efecto, después de que te has arrepentido y has vuelto a nacer, vas a combatir de una manera muy fuerte contra las reacciones que tenías acostumbradas a tener. Pero después de algún tiempo, no me puedes decir que aquel que miente sigue mintiendo, ¿eh? Sería engañarse. Aquel que se enoje se sigue enojando por las mismas cosas, ¿no? Ya no. Va a ir todas esas cosas que estaban exacerbadas en su vida como viejo hombre, tienden a decrecer y eliminarse. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Son cosas que empiezan a aparecer y que antes no tenías. No, hombre, yo era de mecha corta, ¿no? No, hombre, yo ya estaba enojadísimo, en 2, 3 patadas ya estaba insultando y diciendo. Ahora no, ahora aparece la paciencia, ahora aparece la benignidad, ahora aparece la mansedumbre, la humildad, ahora aparecen estas cosas. Sí. Por eso dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si algo tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si regresamos nuevamente a Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Se dan cuenta cómo es el mismo mensaje del apóstol Pablo? El ser humano, el cristiano, no es normal que siga haciendo lo mismo. Va a cambiar. ¿Sí? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad es parte del verdadero creyente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Fíjense cómo es distinto. Pablo dice, sí,
te vas a molestar por algo. Oye, vas en el metrobús, ¿no? Y de momento te empujan, de esas cosas que casi no pasan en México, te empujan, no te vas a sentir, ay, no te preocupes, y lo vas a correr a abrazar. No, te vas a sentir incómodo, pero no vas a pecar contra Dios. No vas a tener una reacción contra esa persona. Sí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ah, mira, ¿eres tú quien le puede dar o no lugar al diablo? ¿Eres tú quien eliges rechazar las oportunidades para pecar? Dios te da la libertad en Cristo para decirle no a la manera en la que vivíamos antes. Sí. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Eso es lo normal en la vida de un cristiano, no hurtar más. Ay, es que antes sí lo hacía. No hurte más, acabó. Sí vemos que no es normal que siga habiendo pecado en la vida del creyente. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo entristezcas, porque el Espíritu Santo te va a santificar. Sí, no lo entristezcas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Quítense de vosotros. Es un acto natural del ser humano cuando está en Cristo. O sea, no puedes decir, no, no pasa nada. Sí, amado, sí pasa. Si eres creyente vas a avanzar. No te vas a quedar como estás. Sí, vas a avanzar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí. Amados, la Biblia no deja lugar a dudas que un creyente se despoja de lo que fue, se niega a sí mismo y toma su cruz cada día para seguir a Dios. Y no es posible que alguien que se diga cristiano quiera seguir justificando sus pecados. ¿De acuerdo? No es posible. Dios, Jesús, hace verdaderamente libres a las personas. Las hace verdaderamente libres. Entonces, ¿de qué depende, hermano? ¿De qué depende? Vamos a leer juntos en el Evangelio de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y con esto terminamos. Juan capítulo 8. Versículo 30 en adelante. Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Vamos a saltarnos unos textos hasta el final de este capítulo para que veamos cómo termina la conversación con estas personas que habían creído en Jesús. Ahí mismo, en el capítulo 8, versículo 59. Es el mismo grupo de personas que habían creído a Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Estaban enojados. Este es un intento de asesinato de personas que habían creído en Jesús. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Así termina un diálogo con personas que habían creído en Jesús. Lo trataron de matar, porque su palabra, lo que Jesús decía, les estaba pegando en su corazón. Los estaba redarguyendo, los estaba exponiendo. Y a nadie le gusta que la luz ilumine el corazón y tener que decir, no estoy bien. A nadie le gusta. Regresemos al versículo 30.
Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya sabemos que los judíos que habían creído en él acabaron agarrando piedras. Si vosotros, los judíos que habían creído en él, permaneciereis en mi palabra. La permanencia en la palabra de Jesús es la que nos hace discípulos. No asistir a un lugar, no estar en una denominación, no estar en tal o cual lugar, eso no sirve para nada. Permanecer en la palabra de Cristo, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un discípulo de Jesús conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No sé cuántas veces se me ha tocado ir por la calle y ver, la verdad os hará libres, ¿no? Por todos lados son palabras de Cristo. Bueno, antes de esto dice, si permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, mis discípulos, la verdad, porque sois mis discípulos, porque estás permaneciendo en mi palabra, y la verdad te hará libre, porque estás permaneciendo en la palabra de Cristo. ¿A quién pertenece la verdad? A Cristo. A Cristo, no a los políticos que usan el eslogan, no a las religiones que utilizan el eslogan de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, pertenece a Cristo Jesús la verdad. Permanecer en las palabras de Cristo te daría a entender que puedes ser verdaderamente libres. Ay, es que no se puede dejar de pecar, hermano. Si permanecieres en las palabras de Cristo, conocerías la verdad y la verdad te haría libre. Serías verdaderamente discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es verdaderamente libre. Un verdadero discípulo de Jesús es verdaderamente libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Se ofendieron. Oye, es que me estás diciendo esclavo. Yo no soy esclavo. Y Jesús les dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Puedes decir que si la sangre de Cristo me cubre, que si las obras de Cristo me las echo encima, puedes decir lo que quieras, pero si eres una persona que peca, si eres alguien que hace pecado, eres esclavo del pecado, no te engañes. Las obras de Cristo están sobre mí, por eso ya Dios no me ve. Perdón, aquí Jesús me está diciendo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa qué me quiera echar encima para justificarme. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De lo que les está argumentando, del pecado. Entonces, amados, necesitamos aprender a despojarnos del viejo hombre, a entender que la vida que has llevado de manera religiosa no sirve si no has permanecido en la verdad, y la verdad te hace verdaderamente libre. ¿Sí? El pecado no es parte de la libertad que Cristo quiere en tu vida. No hemos aprendido así de Cristo. Sí lo alcanzamos a entender, amados. Cristo hace gente verdaderamente libre, hace nuevas criaturas y las despoja del pecado. Las despoja del pecado, las hace nuevas criaturas realmente. Así que la invitación es, de una manera muy clara de parte de Dios, a volvernos de todo corazón. Porque el pecado, la manera que vivías antes, no es la que debes de vivir, ni la que Dios quiere que vivas, porque así no aprendemos de Jesús. Tú llenaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz.
poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Jesús hace nuevas todas las cosas, hermano. En Él hay suficiente poder para hacerlo. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaron.